una bendición compartir la palabra del Señor, porque la palabra es viva y eficaz. Bienvenidos, hermanos amados, los que van a escuchar este estudio. Espero que usted pueda compartirlo después de que usted lo escuche. Compártalo con otros hermanos. Hoy es importante que nosotros aprendamos un poco, al menos un poco, sobre la simiente salva. La simiente salva, la simiente del Salvador. Cristo Jesús fue enviado. Cristo Jesús fue enviado. Sabemos que Él es el Verbo. La Biblia dice que en el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo es Dios. Es decir, en el principio el Verbo, hermanos amados, en el principio el Verbo estaba en el Padre. En el Padre. Era la palabra, era la boca del Padre, por decirlo así. Era la palabra en el Padre. Todo lo que el Padre creaba lo hacía por medio de la palabra. Por eso dice Colosenses que por medio de Jesús fueron creadas todas las cosas. Es importante entender y notar que la palabra es la creadora y Cristo es la palabra. Es decir, el Padre, en el dabar del Padre, el dabar significa el pensamiento de Dios, el pensar de Dios. Cuando el Padre pensó, cuando el Padre pensaba, hermano amado, para crear algo, cuando lo pensaba o lo analizaba, lo procesaba en la sabiduría infinita de Dios, pero cuando el Padre daba la orden de crear algo, era la palabra, era Cristo lanzando la energía primigenia, el poder de la creación, para que pudieran crearse todas las cosas, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas, por medio de Él y para Él. Entonces entendemos que Cristo estuvo en el Padre, pero luego dice que estaba con. Esto nos muestra, ya nos da mucha revelación, nos da mucha información. Ese con nos enseña que entonces el Padre tuvo que darle un cuerpo al Hijo. El Hijo toma cuerpo y se le da un cuerpo celeste para que ella pudiera funcionar dentro de la triunidad que Dios tenía. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Tenemos un solo Dios, un Dios altísimo que es omnipotente, inmutable, omnipresente y todopoderoso. Ese es nuestro Dios. Pero nuestro Dios, que es inmutable, omnipresente, todopoderoso, hermano amado, y que es omnisciente, nuestro Dios se manifiesta, se revela, se deja ver a través de la triunidad, en una forma tridimensional, en una forma trinitaria, como el Padre revelado en la creación, como el Hijo revelado en la salvación y en la redención, y el Espíritu revelado en la consolación a la iglesia. El propósito es la iglesia. Ahora bien, la iglesia no es algo que haya iniciado en la tierra. La iglesia es una entidad que inició en el cielo. De hecho, hermanos amados, hay mucha información, mucha palabra, donde podemos entender que la iglesia, hermano amado, en la predestinación creada, dice Romanos que a los que conoció, a estos, dice, les dio la imagen del Hijo para que pudieran venir al Hijo. Esto nos da una información muy importante, muy linda, lo que nos enseña la palabra, porque entonces la iglesia no inicia en la tierra. En la tierra inicia la función. En la tierra inicia la obra de perfeccionamiento en la iglesia, pero la iglesia caída preexistencialmente ha venido, hermano amado, en un proceso de levantamiento y de restauración. Por eso queremos hablarle de la genética, es decir, la genética de los salvos. Nosotros estábamos en la voluntad del Padre. Nosotros estábamos dentro de la voluntad del Padre para que pudiéramos, hermanos amados, estar dentro de esa obra redentora. En el Evangelio de Mateo aparecen 4 mujeres muy interesantes. 4 mujeres. Aparece Tamar, aparece Rahab la ramera, aparece, hermanos amados, también tenemos a otra mujer, no la tengo ahora en mente. Sí, es Ruth, y también aparece María. Estas 4 mujeres revelan no solamente la caída de la iglesia preexistencialmente, sino la obra redentora que inicia, hermano amado, en las simientes de la salvación, en la simiente salvadora que es Cristo, porque nosotros estábamos en Adán, y en Adán caímos, pero en Cristo todos somos vivificados. En Adán morimos,
pero en Cristo volvimos a la vida. Es decir, la genética, la obra genética que tenía Adán por su pecado mató a su descendencia. Pero para eso vino el postrer Adán, para recuperar esta genética, esta obra, esta simiente que quedó ahí, para poder restaurarla, para poder reubicarla, restaurarla, levantarla y reconciliarla con el Padre. Es el misterio de la reconciliación. Este es el misterio de la reconciliación. Una obra redentora que inició preexistencialmente, lo dice Apocalipsis capítulo 13, verso 8, que dice que el cordero que fue inmolado desde el principio. Entonces la obra redentora no inició, concluyó en la cruz. Concluyó en la cruz. Pero inició desde preexistencialmente, tiempos inmemorables que usted y yo desconocemos, la obra del Padre. Pero entonces en el huerto, nota usted que en el huerto, Adán y Eva vestidos de hojas de higuera, el Señor les puso piel de cordero. Y sabemos que si le puso piel de cordero, tuvo que haber un sacrificio de corderos. Es ahí, precisamente allí, donde se refiere aquel texto que dice que el cordero fue inmolado desde el principio. Ahí quedó marcada la figura claramente de la obra redentora que Dios estaba haciendo y operando en nosotros a través del Hijo. Ahora bien, si vemos a Rahab, hermano amado, en el capítulo, a Tamar, que es la primera que vamos a estudiar, Tamar en el capítulo de Génesis 38, aquí encontramos esta historia, muy interesante. No vamos a poder leerla toda, pero vamos a leer algunos textos. Judá se fue del campamento de Jacob porque dice la Biblia que Jacob era un lamento. El campamento de Jacob se volvió un lamento. A Judá no le agradó mucho que todos los días estuviera viendo a su padre gemir y llorar por su hermano. Pero fue una actitud de cobardía de Judá. Fue una actitud muy mal, porque la Biblia enseña que cuando alguien llora debe de ser consolado. Sus hijos, sabiendo que él lloraba por su hijo que había muerto por información engañosa de ellos, aún viéndolo así, no entendieron, no pudieron decirle la verdad. Decirle la verdad, hermano amado. No le dijeron la verdad. Y Judá prefirió irse y se casa con una mujer, hermano amado, con una mujer cananea. Y esto es muy interesante, porque Judá va y se casa con una mujer cananea llamada Súa. Y él, hermano amado, toma a Súa como esposa, una cananea, cuando él sabía que no podía, hermano amado, no podía casarse, no debía casarse con una mujer fuera del campamento de Jacob. Era algo que Dios, era un pacto que Dios había hecho con Abraham, que sus hijos se casaran en el mismo campamento, con la misma simiente. ¿Por qué Dios buscaba la misma simiente? Porque estamos hablando ahora, pasemos al punto. El Señor buscaba que la simiente no se perdiera, no se contaminara, no se, hermano amado, no se ensuciara, no fuera trastocada para cuidar la simiente del Mesías. Hermano, ¿qué hubiéramos hecho si la simiente del Mesías en la preexistencia, hermanos amados, en la preexistencia hubiera tenido, hermano amado, algo que lo bloqueara, algo que lo dañara, algo que lo estorbara, algo que dañara aquella simiente, que de hecho tuvo mucha interrupción la simiente del Mesías? Es decir, cuando Adán peca, Dios le habla a la mujer y le dice: la simiente tuya herirá el calcañar de la simiente de la mujer, pero la simiente de la mujer te aplastará la cabeza. Ahí deja, Señor, por sentado que hay una simiente salva. Ahora, esa simiente salva, el enemigo trató de impedirla que llegara hasta Jesús. Lo empezó a hacer desde el principio. Por eso Caín se levantó contra su hermano, porque el diablo pensó que Abel era la simiente. Entonces, al pensar el diablo que Abel era el Mesías que Dios había dicho que vendría para destriparle la cabeza a la obra, a la potestad de las tinieblas, hermano amado, mata a Abel. Pero luego continuó la vida y entonces Satanás entendió que no era Abel. Y así cada uno de aquellos que venían, hermano amado, con la simiente salva, con la simiente del Mesías, el enemigo siempre se interponía y los mataba, provocaba algo para que fuera dañada la simiente. Lo vemos después de Abel, lo vemos muy claramente en los hijos de Noé. Y usted sabe que Cam, el hijo de Noé, Cam, hermano amado,
Fue la simiente negativa que sale de la familia de Noé. Y lo maldicen, pero fue una obra diabólica. La obra diabólica vuelve a interrumpir la simiente, porque la simiente del Redentor iba en Noé. Y Noé la traspasaría a sus hijos. Y dentro de sus hijos, el diablo entendió que Cam, al ser el menor, podría ser él la persona indicada para que llevara la simiente. Luego no funciona el plan otra vez del diablo, fue truncado. No, mira hermano, estorbó, pero no la arruinó. El diablo siempre intentará estorbar la obra de Dios en nosotros, siempre. No vamos a poder evitarlo. Pero nunca podrá dañar la obra, nunca podrá arruinarla por entero si nosotros permanecemos dentro de su voluntad. Nunca la podrá dañar. Sigo con la simiente. Después de Cam, hermano amado, entonces vienen otras simientes, viene la simiente, sigue avanzando, y la simiente fue trasladada a Abraham. Por eso Dios le habló a Abraham y le dijo: en ti serán benditas todas las familias de la tierra, porque en ti depositaré la simiente. El diablo pensó que en Ismael iba la simiente del Mesías, y también provocó en Ismael, a través de su mamá, que se revelara la autoridad de Sara, que se revelara la autoridad de Abraham, y se dedicó, hermano amado, a fastidiar, a irritar, a dañar a Isaac cuando Isaac nace. Porque el diablo entendió que en Isaac podía estar la simiente, y que ahí estaba la simiente, y comenzó a fastidiar. Sara, por una revelación de Dios, le dijo a Abraham: echa a este tu hijo de aquí, porque no va a heredar junto con el mío lo que tú le vas a dar. Ese es el pleito que hasta ahora permanece en Israel y los árabes y todas las ciudades alrededor de Jerusalén, que son los ismaelitas. Pero ahora no nos detengamos en esas cosas. Voy al punto de la simiente. Entonces el enemigo siempre ha querido estar dañando esa parte. Entonces ahora viene y nace Isaac, en él estaba la simiente. Isaac la traslada, hermano amado, a su hijo. El enemigo, otra vez, el enemigo trató con el primogénito, Esaú, y pensó el diablo que en Esaú estaba la simiente, e hizo que Esaú se casara con una cananea y con hititas. Se casa con hititas, como hermano amado, tratando de llevar la simiente del Mesías a otro vientre para que se truncara, para dañar la obra redentora que vendría para nosotros años después. Es impresionante cómo el diablo puede dañar las simientes. Hermano amado, cuidado con tus hijos. Cuidemos de nuestros hijos, porque traen una semilla de Dios. El diablo tratará por todos los lados, tratará de dañar, estorbar, arruinar, trunquear y, hermano amado, abofetearnos a través de nuestros hijos, porque ellos traen una simiente especial. Pelea la batalla por tus hijos, pelea la batalla, sigue clamando por tu hijo, porque tu hijo le pertenece al Cordero de Dios. Tiene una semilla, tiene una simiente que le pertenece al Señor, y aquellos que aún no han tenido sus hijos deben de orar constantemente y orar delante del Señor para que Dios cuide tu simiente. El diablo intentó por todos los medios dañar la simiente del Salvador, la simiente del Mesías. Ya te llevé hasta Jacob. Y Jacob, hermano amado, tuvo 12 hijos. Aquí se volvió un poco difícil para el diablo entender y comprender dónde estaría la simiente, pero lo llegó a entender. Dios puso la simiente del Mesías en Judá. Por eso Jesús es de la tribu de Judá. Por eso allá en Apocalipsis dice la Biblia que Él es el león de la tribu de Judá. Porque Él, la simiente del Mesías, queda en Judá. Estaba en la sangre de Judá, estaba la semilla. Aquí viene un trabajo sutil del diablo, provocando que Judá se fuera. Imagínese usted, se fue del campamento de Jacob, lo sacó del campamento, y el propósito diabólico era llevarlo fuera del campamento para llevarlo a casar con una mujer ajena al plan de Dios, supuestamente. Pero lo que el enemigo no sabía es que allí venía, hermano amado, en esa genética estábamos tú y yo. Esa es la misma genética nuestra. Somos genética de Cristo. Somos de Cristo, hermanos amados. Somos de Cristo. Y te lo pruebo. Jesús dijo, todos los que eran tuyos me los distes. Capítulo 17 de Juan. Los que eran tuyos, oh Padre, me los distes. Y de los que me distes, ninguno se perdió, excepto el hijo de perdición. Entonces,
¿Qué somos nosotros? Somos simiente de Dios, hermano amado. En nosotros hay una semilla. Romanos lo dice: a los que antes conoció, a estos también llamó, para que tengan la imagen de su Hijo. Entonces nosotros fuimos conocidos, tan conocidos. De hecho, Jeremías dice: antes que nacieras yo te conocí, te consagré, te santifiqué. Entonces la obra de la simiente del Mesías es poderosa, es maravillosa. Nosotros no somos cualquiera. Tú no eres cualquier persona, tienes el cielo abierto a disposición. Lo que pasa es que a nosotros nos cuesta entender que tenemos que echar mano de las promesas de Dios, que tenemos que echar mano de aquellas cosas que Dios nos ha dado. Eres hijo de Dios y como hijo de Dios tienes acceso a las riquezas, a la bendición, a las añadiduras, a toda la provisión de Dios, pero es demandada una vida en consagración para poder obtenerla. Esa es la llave, una vida en consagración. La llave es la vida en consagración. Si entramos a una vida de consagración, te entenderemos y podremos saber y disfrutar lo que Dios tiene para nosotros. La simiente fue colocada en Judá. Judá, estorbado por el enemigo, según el enemigo desviándolo, pero Dios tenía un plan. ¿Por qué? Porque resulta que la iglesia no es hebrea. La iglesia es gentil. Por eso, la simiente venía, hermano amado, dentro de la familia de Abraham. Y Abraham tampoco es un hebreo. Abraham tampoco es porque la nación de Israel, de los hebreos, nació en Jacob. Pero antes, Abraham era un gentil de Cus. Era una simiente que venía lejos de otra nación. Ahí veníamos nosotros, como simiente. Por eso la iglesia es gentil. La iglesia, hermano amado, éramos los paganos que no teníamos derecho a nada más. Ahora fuimos llamados a ser parte de su pueblo. Somos los Mefiboset que estábamos lejos del palacio real, pero fuimos llamados por el Rey de Reyes y Señor de Señores para vestirnos con sus ropas y comer a su mesa. Ese es el misterio, el ministerio de la reconciliación. Dios, a través de Jesús, envió el reconcilio que nosotros podíamos lograr para acercarnos al Padre. Nadie puede ir al Padre si no es a través del Hijo. Nadie puede ir al Hijo si no es a través del Padre. Y nadie puede ir ni al Hijo ni al Padre si no es por el Espíritu Santo. Entonces, tenemos que ser simiente para ser encontrados. Judá se casa con Súa, vuelvo a repetirle, una cananea, una pagana, pero ahí estaba la gentilidad, o era una gentil. Ahí estábamos nosotros ya. Ya estábamos nosotros en esa representación. Pero esta tuvo un hijo llamado Y la Biblia dice, hermano amado, significa observador. Observador. Era un muchacho observador. También se le conoce como un vigilante. Es decir, era una persona que le gustaba ver, andar observando a todas las personas, andar observando a todos, ser observador en todas las áreas para afuera, pero nunca era observador de sus propios hechos. ¿Usted conoce gente así? Que son tan observadores de tus errores, tan observadores de lo que cometes, tan observadores de tus errores, tan observadores de lo que haces, son vigilantes que andan viendo a ver quién comete un error dentro de la iglesia para atacarlo, juzgarlo, hermano amado, y decirle o hacer algo contra él. Observadores hacia afuera, pero no son observadores hacia adentro. Era el hijo de Judá que le gustaba observar todo hacia el exterior, pero nunca buscaba, hermano amado, la manera de observar hacia su interior, hacia su propia vida. Oh, la vida, hermano amado, está lleno de ese tipo de observadores. Observadores hacia afuera. Te observan cómo caminas, te observan cómo vives, te observan lo que comes, te observan y te juzgan y están observándote todo el tiempo y te estudian. Hermano amado, son secuestradores. Son personas, son secuestradores de sentimientos, secuestradores de ambientes, secuestradores, hermano amado, que producen amargura. Son personas con espíritus, hermano amado, que secuestran tus sueños, que secuestran tus propósitos, que dañan tu visión que tienes. Observadores, gente observadora como por eso significa observador o vigilante, pero él observaba nada hacia adentro, todo lo que observaba era hacia afuera.
era observador de otros, pero nunca se observaba él a sí mismo. Es decir, es el típico creyente o cristiano de este tiempo que les gusta, que no soportan que alguien falle, que no soportan que una persona tenga una falta porque te abandonan, te dejan, te olvidan. Pudiste haber sido de bendición 1 año, 2 años, 3 años, 5 años, no sé cuánto tiempo. Pudiste haber sido de mucha bendición. Te llegaban a abrazar y te decían: hermano, qué bendición eres tú para mí. Hermano, qué palabra tan linda la que Dios me da a través de usted. Hermano, qué bendición es usted para mí. Pero un error cometiste y deciden abandonarte, deciden dejarte. Esos observadores hacia afuera nunca se observan hacia adentro. ¿Sabes qué es lo único bueno que nos deja? Es que a través de ellos podemos ver nuestros errores y cambiarlos, transformarlos. Pero ellos nunca podrán ver sus errores, nunca podrán ver lo que ellos cometen, por eso nunca podrán tener cambios. Siempre vendrán y siempre serán y siempre caminarán como niños espirituales fuera de la vida de consagración, como unos niños espirituales, hermano amado, llevados por cualquier viento por cualquier viento doctrinal, por cualquier pensamiento que alguien les dice. Personas que son movidas, hermano amado, movidas por amigos, por amigas, por sus mismos hijos, por pensamientos que alguien les da. No te conviene, no te conviene, no te conviene. Y están ahí observando siempre hacia afuera, pero ellos nunca se observan a sí mismos. Cuidémonos de ese tipo de gente. Tenemos que tener cuidado de ese tipo de personas. No te juntes con los de este tiempo, porque los de este tiempo dañan tu vida. Van a matar tus sueños, van a matar tu visión, van a matar, hermano amado, tus propósitos, van a matar, te van a meter en la cárcel si fuera posible, te van a llevar, te van a vender como esclavo, van a ver tus sueños, van a observar lo que tú has soñado, la visión que tú tienes, y lo único que van a causar es que te van a querer vender con los enemigos, te van a querer vender con otros, te van a meter en la cárcel, te tiran al foso de los leones, y ahí solamente el Señor quiere y puede protegernos. Necesitamos entender que debemos de estar protegidos de los de este tiempo, observadores hacia afuera. Escuche lo que dice la Biblia de capítulo 38 de Génesis, verso 4. Concibió otra vez y dio a luz un hijo y llamó su nombre. Este es el segundo hijo de Judá. Vamos a ver de Judá. Onam es el segundo hijo de Judá. Y esto es muy interesante, porque Onam significa fuerte. Era el segundo hijo, fuerte. Vuelvo al punto negativo. Qué precioso es que seamos fuertes, hermano amado. Tenemos que ser personas, hermano amado, con fuerza, con deseo de, hermano amado, de seguir adelante, que nada nos desanime. O si viene el desánimo, levantarte el desánimo y avanzar. Porque no vamos a poder evitar que los desánimos vengan. Los desánimos vendrán. Pero no podemos, hermanos amados, no podemos renunciar a lo que fuimos llamados. Y a veces tendrás desánimos. Pero ahí es donde viene la fuerza. El problema de Onam es que su fuerza la usaba siempre para negarse a Dios. Negarse a Dios. Se negaba en todo lo que Dios le decía que hiciera. Hermano amado. El último hijo, vamos a dejarlo al final, es Selá. Pero yo quiero hablarle de esto antes de ir terminando porque el tiempo se me está terminando. Dice que el primogénito de Judá, estoy en el verso 7. Verso 7. El primogénito de Judá fue malo ante los ojos de Jehová. Y le quitó Jehová la vida. Lo tuvo que matar Dios, hermano. ¿No le parece a usted demasiado interesante que Dios lo haya matado? O sea, ¿puede Dios matar entonces hijos de la misma simiente? Sí. Por eso usted va a observar que cristianos y que muchas personas mueren de repente en cosas trágicas y terribles. No digo que porque anden mal con Dios, no lo sé, eso solo Dios lo sabe, pero en el caso de que es de quien estoy hablando, sí, Dios lo tuvo que matar. Porque hastió el corazón de Dios de que fuera tan observador en todas las cosas, pero nunca se observó sus errores. Mire lo que hizo. Hizo lo malo ante los ojos de Dios. ¿A qué se dedicaría hermano? Era observador, era vigilante, pero no para los planes de Dios. Qué lindo es que seamos vigilantes en la voluntad de Dios, que seamos vigilantes, que seamos personas apercibidas, que todo lo observemos, que seamos diligentes. Diligentes.
Que seamos observadores, hermano amado, para no caer en error, para no caer en tentación, para no caer en errores, no caer en pecados. Que seamos vigilantes de las cosas negativas contra nosotros y vigilantes, hermano amado, para servir a Dios. Mas nunca quiso hacer lo bueno delante de Dios. Siempre hizo lo malo. Siempre hizo lo malo. Observe esto. Dice, el primogénito fue malo ante los ojos de el Señor. Dice la Biblia, escuche esto, es interesante. ¿A qué se refiere la Biblia cuando le dice hizo lo malo o fue malo? Esa palabra malo, ¿qué es? ¿A qué se referirá que fue malo? ¿Qué es malo? Es decir, entendamos qué es malo. Bueno, tal vez no oraba, tal vez no buscaba al Señor, cosas que no son tan relevantes. O al menos no son dañinas a los demás. Pero observe, no era eso. No era eso. No era que se rebelaba ante algo. No, observe. Malo. Lo que significa malo era que era adversario. Adversario. Es decir, en vez de ser amigo de Dios, buscador de Dios, como lo era su padre Jacob, como lo era su abuelo Isaac y como lo era su bisabuelo Abraham, hermano. Un hombre buscador de Dios, eran de la familia que entendían cómo hacer sacrificios, cómo era el culto de aquel tiempo. Sin embargo, aunque sabían cómo era el culto de aquel tiempo, se rebelaban al culto a Dios. Hoy en día vivimos un cristianismo así. Gente que se ha negado y se niega, y hermano, rotundamente se niega y desprecia el estar en la presencia de Dios. Cuidado. No ignoremos a Dios si no queremos que Él nos ignore a nosotros. Porque nosotros, si ignoramos a Dios, a Él nada le quitamos, no le hacemos daño. Pero si Dios nos ignora a nosotros, lo perdemos todo, hermano amado. Lo perdemos todo. Dice que era un adversario. Aflicción. Es decir, afligía a otros. Parecía que él se dedicaba a afligir a otras personas. Era tan observador y vigilante de las cosas de afuera que afligía a otros. Agraviaba. Dice agravio. Tenía apariencia. Era avaro. Significa calamidad. Calumnias. Es lo que le estaba diciendo. Era un calumniador. Era un depravado. Era una desgracia, un desastre, una destrucción. Doloroso, provocaba dolor. Era duro. Era fastidioso. Era feroz. Era un impío. Y sigo, hermano Mo, la lista es grande de lo que significa fue malo. Es impresionante que viviera de esa manera, viniendo de una simiente. De una simiente. ¿Y sabe qué es? Que la simiente del Mesías estaba en él, hermano. Es lo que le estoy diciendo, que el diablo va a intentar dañar a nuestros hijos, porque el diablo sabe, que el Señor lo reprenda, él sabe que en nuestros hijos hay una simiente especial. Tus hijos tienen una simiente especial. Y si tú no eres el primer ejemplo de ellos a seguir, si no te ven tus hijos orar, leer la palabra, buscar a Dios, decirles, arréglense, vámonos a la iglesia, hermano amado, cuando lleguen a una edad madura, difícilmente los podrás encarrilar de nuevo. Si tienes hijos pequeños, es el momento de educarlos y de enseñarles a buscar al Señor. Y cuando sean viejos, no se apartarán de Él. No dice cuando sean grandes. Porque muchos hijos, aunque les dieron buena educación cristiana, ya cuando son adultos se separan. Pero si llegan a viejos, Dios hará que vuelvan de nuevo al camino y estén de nuevo, hermano amado, en el camino del Señor. Voy a terminar con Onam. Y obviamente mi propósito era hablar de Tamar, pero ya no pude llegar ahí por el tiempo. Judá entonces Dios mata a lo quita. Pero este se había casado. En el verso 6 dice, Judá tomó mujer para su primogénito la cual se llamaba Tamar. Tamar significa palmera de dátiles. Aquí esto es interesante hablarlo. A lo mejor lo hablamos en el próximo estudio. Porque la palmera está representando a la iglesia. La palmera es la iglesia en figura. ¿Por qué?
¿Por qué, pastor? Porque en Elim habían 12 fuentes y 70 palmeras, y 70 es número 7, número perfecto. Y ese número 70 provocaba sombra. Y Cristo era la fuente que alimentaba esas palmeras. La iglesia es una palmera alimentada por la fuente que es Cristo. Y la iglesia es la sombra que le da a muchos que se vienen a refugiar en ella. La palmera es la iglesia en figura. Es Cristo dentro de la palmera. Por ello, hermano amado, es muy interesante que estudiemos a Tamar en la simiente. Desafortunadamente, Tamar se casa con una persona que tenía la simiente, pero que no quería hacer la voluntad de Dios, que estaba de adversario de Dios. Cuidemos nuestra vida de no convertirnos en adversarios de Dios. A veces apoyamos más a los impíos, a las religiones, apoyamos más a centros impíos. Hermano amado, invertimos, le damos dinero a centros impíos, a centros, hermano amado, de todo tipo de cosas afuera de Cristo. Y en la iglesia nos cuesta dar una ayuda. Muchas veces le damos más hacia allá afuera que lo que le damos a Cristo. Tenemos que ser sabios para vivir. Cuida de tus hijos. Ahora que tus hijos aún pueden ver en ti a Cristo reflejado en tu vida, orando, leyendo la palabra, buscando la iglesia para congregarse, es vital para ti que entiendas lo importante que es servir a Cristo. Hizo lo malo. No vivamos haciendo lo malo delante de Dios. No nos conviene convertirnos en adversarios de Dios, hermanos amados. Tamar no pudo tener hijos de ni tampoco de Onán, porque Onán no quiso tampoco darle hijos. El viernes estaré hablando del misterio de la ley del levirato para poder continuar con la simiente. El punto aquí es que en Tamar la iglesia como figura cae. La iglesia como figura cae. Vamos a ver la caída de la iglesia. Vamos a ver, hermano amado, vamos a ver el hundimiento de la iglesia espiritualmente en Rahab. Pero en ella misma vamos a ver el inicio de la restauración. Y luego en Ruth la vamos a ver en la restauración total, casi total. Y luego en María vamos a ver la figura de una iglesia exaltada. Porque la iglesia, hermano amado, estaba en el cielo. Cayó en Tamar. Hermano amado, terminó de caer en Rahab. Pero es restaurada en la misma, en Ruth, y es exaltada en María. Esto será muy interesante. No se lo pierda. El próximo estudio, el viernes a las 8:30 de la mañana, estaremos de nuevo en nuestro estudio. Hoy la enseñanza es: no vivas como observador hacia afuera, pero nunca como un observador hacia tus propios errores. Y eso Dios nos llama. Porque cuando aprendemos a ver nuestros errores, tendremos misericordia de los que cometen sus propios errores para poder ayudarlos, levantarlos, restaurarlos, pero no abandonarlos. Jamás abandones a aquellos que han sido de bendición para tu vida. Nunca dejes a aquellos que han sido de ayuda y bendición para tu vida. Que Dios te bendiga, mi amado hermano. Es una profunda bendición compartir la palabra viva y eficaz con cada uno de ustedes. Dulce es tu presencia, oh Señor. Cuánto anhelamos estar en él. Les invito a orar y a decirle al Señor que nos ayude a no ser observadores hacia afuera, sino hacia nuestra vida. Padre, gracias. Esta mañana te damos a ti toda la gloria y toda la honra, Señor. Enséñanos a no ver la viga que tiene el ojo de mi hermano, sino a ser más observadores del tronco que tenemos en nuestros ojos. Ayúdanos, Señor, a no ser juzgadores, criticones hacia los errores de los demás, sino a juzgarnos a nosotros mismos como lo enseña tu palabra. A buscar nuestra restauración, nuestro cambio, nuestra transformación, nuestra vida en cambio. A ser, Señor, observadores de nuestros mismos hechos y no de los hechos de otras personas. Y cuando podamos observar hechos malos en otras personas, no ser juzgadores, sino, hermano amado, restauradores de aquellos que están cometiendo sus propios errores. Ayúdanos a entender el plan y la obra de la reconciliación, Señor. La obra de la reconciliación es importante que podamos establecerla y tenerla muy clara. Ayúdame
a ser observador, un buen observador como pastor de mis propios errores y saber cuándo debo de pedir perdón y saber cuándo debo de buscar la reconciliación. Y también saber cuando alguien ya no quiere entrar, vivir en esa reconciliación. Señor, trata con nuestras vidas. Ayúdanos a acercarnos cada vez a ti. Que nuestra fe sea fortalecida y que podamos ser bendecidos en el nombre poderoso de Jesucristo. Bendice a cada uno de los hermanos, bendice a todas las familias, a todos los hermanos que se han conectado conmigo y a los que se van a conectar. En el nombre poderoso de Jesús, les bendecimos por el poder de tu palabra. Muchas gracias, Señor. Muchas gracias. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Espero que haya sido de mucha bendición este mensaje para ustedes. Si lo fue, por favor, escríbeme. Mándeme un mensaje aquí en el video, en el Facebook Live, y cuénteme cuánta bendición ha sido para usted este mensaje. Si fue de bendición, dame un testimonio. Ayúdanos a crecer. Y también les invito a que lo compartan en sus Facebook ustedes con otras personas. Envíenselo a alguien más por WhatsApp. Pueden enviarlos por WhatsApp. Envíenselo a alguien que usted considera que necesita escuchar palabra de Dios. Y nos va a ayudar a crecer. Puedes visitar mi página en YouTube, darme un like y también ayudarme a crecer en esa página porque quisiéramos hacer en vivos también en YouTube. Puedes buscarme como hermano amado en el YouTube como Pastor Luis Vides. Vas a encontrarme ahí como Pastor Luis Vides. Creo que la página se llama Viva y Eficaz también. Palabra viva y eficaz, Pastor Luis Vides. Regáleme un like. Hermano amado, suscríbase allí, suscríbase en nuestra página en YouTube, ayúdenos a crecer y compártenla. Por favor, muy pronto les estaremos dando noticias de cosas que están por venir, cosas que están por, hermano amado, por Dios hacer con nosotros, y espero que usted sea parte de lo que Dios nos va a dar. Que Dios les bendiga a todos grandemente. Un abrazo para todos. Les espero esta noche en nuestro estudio. Hoy en la noche a las 7:30 de la noche. Conéctense. Estaré desde Chiquimula, en Guatemala, en el oriente de Guatemala. Pero ahora en Chiquimula. Estaremos en la obra de Chiquimula hoy. Y desde allá estaremos compartiendo muchas cosas interesantes sobre la doctrina que el Señor nos dejó. Que Dios les bendiga abundantemente a todos. Un abrazo para todos, hermanos. Bendiciones.